la 44ª sesión ordinaria de Consejo, que se verifica en la sede de este instituto, ubicado en la avenida Ignacio L. Vallarta, 1312, Colonia Americana, en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. Le pido al secretario ejecutivo, por favor, que verifique la existencia de quórum y recabe las firmas correspondientes. Con todo gusto, presidenta. Muy buenas tardes tengan, señores consejeros. Consejero Francisco Javier González Vallejo. Presente. Consejera Olga Navarro Benavides. Presente. Consejera presidenta Cintia Patricia Cantero Pacheco. Presente. Presidenta, le informo que hay quórum para llevar a cabo el desarrollo de esta sesión. Gracias. Por lo anterior, se declara instalada la sesión y a continuación someto a consideración el orden del día, que fue circulado previamente, y pregunto si existe algún comentario o si se puede omitir su lectura y aprobar en votación económica. Se declara aprobado el orden del día y, continuando con el siguiente punto, pregunto si existe algún comentario respecto al acta de la 43ª sesión ordinaria que se llevó a cabo en días pasados, si se puede omitir su lectura y en su caso aprobar en votación económica para su firma. Habiéndose aprobado, le pido al secretario ejecutivo que recabe las firmas correspondientes y, para continuar con el orden del día, le solicito, por favor, que nos informe sobre los escritos que hayan ingresado ante este instituto. Claro que sí, presidenta. Les informo que se admitieron las siguientes inconformidades de particulares, a las que se dieron los siguientes números de recursos, mismos que fueron turnados para ustedes para su debida atención. De la ponencia de la consejera presidenta Cintia Patricia Cantero Pacheco, se turnaron los números de recursos radicados con el número 1266, diagonal 2015, en contra del Ayuntamiento de Zapopan, 1271, diagonal 2015, en contra del Ayuntamiento de Tala, y 1274, diagonal 2015, en contra de la Secretaría General de Gobierno. Asimismo, de la ponencia del consejero Francisco Javier González Vallejo, se turnaron los recursos de revisión 1268, diagonal 2015, en contra del Congreso del Estado, y 1272, diagonal 2015, en contra del Ayuntamiento de Tala. Por último, la ponencia de la consejera Olga Navarro Benavides, se turnaron los números de recurso 1265, diagonal 2015, en contra de la Secretaría de Movilidad, 1270, diagonal 2015, en contra del Ayuntamiento de Tala, y 1273, diagonal 2015, en contra de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Finalmente, se da cuenta al Consejo de la no admisión del recurso de revisión 1269, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Guadalajara, toda vez que el recurrente lo presentó de forma extemporánea. Presidente, es todo dentro de este inciso. Gracias. Pregunto si existe alguna observación. Ninguna. Ninguna. Por no existir observaciones, se tienen por recibidos los recursos mencionados y le pido al secretario, por favor, que continúe con el orden del día y nos informe sobre los oficios que se recibieron ante la Oficialía de Partes de este instituto. Con todo gusto, presidenta, señores consejeros. En los primeros oficios, el sistema DIF Zapopan, el Ayuntamiento de San Diego de Alejandría y el Ayuntamiento de Ocotlán, respectivamente, informan de la designación de sus titulares de unidad de transparencia. Por otra parte, el Consejo Estatal contra las Adicciones en Jalisco remite datos del titular de la unidad de transparencia. En el siguiente oficio, el Ayuntamiento de Cabo Corrientes solicita clave y password para el acceso al sistema Infomex. Y finalmente, el Ayuntamiento de Tlaquepaque, el Congreso del Estado y el Supremo Tribunal del Estado, respectivamente, informan de su periodo vacacional. Esto en lo que corresponde en este punto, presidenta. Gracias. Pregunto a los consejeros si existe alguna observación o comentario. Ninguna, presidenta. Ninguna. Por no existir observaciones, se tienen por recibidos los oficios anteriormente señalados. Secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, presidenta. Doy cuenta de la correspondencia recibida ante el Instituto a través de la Oficialía de Partes, siendo la siguiente: del lunes 7 de diciembre del año 2015 y hasta las 24 horas del martes 8 de diciembre del año en curso, se recibieron de los folios 10,016 al folio 10,095. Esta correspondencia les informo que se puso a su disposición en caso de que se desee consultar. Es todo dentro de este inciso, presidenta. Pregunto si existe alguna observación. Ninguna. Ninguna. Por no existir observaciones, se tiene por recibida la correspondencia señalada.
Continuando con el cuarto punto del orden del día, le pido por favor al secretario ejecutivo que dé lectura de las propuestas de resolución respecto de las inconformidades presentadas por los particulares en el ejercicio de su derecho de acceso a la información pública. Con todo gusto, Presidenta. Señores consejeros, doy lectura de las propuestas de resolución a los recursos de revisión que fueron admitidos en días pasados. El primero de ellos es el radicado con el número 807, diagonal 2015. El sujeto obligado es el Consejo de la Judicatura del Estado, de la ponencia de la consejera Olga Navarro Benavides, y la resolución propuesta es fundado el agravio planteado y se requiere al sujeto obligado para que dé cumplimiento con lo establecido en el estudio correspondiente de la resolución. El siguiente recurso de revisión es el radicado con el número 811, diagonal 2015. El sujeto obligado es la Secretaría General de Gobierno, la ponencia de la consejera Olga Navarro Benavides y la propuesta de resolución a este consejo para su votación. Es infundado el agravio planteado y se confirma la respuesta o la resolución emitida por el sujeto obligado. El siguiente es el recurso de revisión radicado con el número 960, diagonal 2015. El sujeto obligado es el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, la ponencia del consejero Francisco Javier González Vallejo y la resolución propuesta a este consejo es infundado. Archívese el presente expediente como asunto concluido. Siguiente recurso de revisión es el radicado con el número 1015, diagonal 2015. El sujeto obligado es el Ayuntamiento de Tlaquepaque, la ponencia del consejero Francisco Javier González Vallejo y la resolución propuesta es fundado y se requiere al sujeto obligado para que emita y notifique una nueva respuesta al ciudadano entregando la información solicitada, así como para que informe a este instituto de su cumplimiento, percibiendo al sujeto obligado para que en caso de incumplir con lo ordenado en la presente resolución se le impondrán las medidas de apremio correspondientes. Siguiente recurso de revisión es el radicado con el número 1239, diagonal 2015. El sujeto obligado es el Ayuntamiento Unión de San Antonio, la ponencia del consejero Francisco Javier González Vallejo y la resolución propuesta es fundado y se requiere al sujeto obligado para que admita la solicitud, emita una nueva respuesta y entregue la información en copias certificadas, así como para que informe mediante oficio el cumplimiento de la resolución, anexando las constancias para su acreditación. Les informo que los siguientes dos recursos de revisión o las propuestas de resolución van en el mismo sentido. El primero es el radicado con el número 940, diagonal 2015. El sujeto obligado es el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, de la ponencia de la consejera Olga Navarro Benavides, y el siguiente es el recurso de revisión 941, diagonal 2015, del Ayuntamiento de Villa Purificación, y de la ponencia de la consejera presidenta Cintia Patricia Cantero Pacheco. La propuesta de resolución a este consejo en ambos recursos es: se sobresee y se ordena archivar el asunto como concluido. Presidenta, le informo que son las resoluciones que se ponen a su consideración para ser votadas por el consejo. Gracias. Pregunto a los consejeros si tienen alguna observación. Ninguna. Ninguna. Por lo que en votación nominal les pregunto el sentido de su voto. Consejero Francisco Javier González Vallejo. A favor. Consejera Olga Navarro Benavides. También a favor. Mi voto es a favor, por lo que se aprueban por unanimidad las resoluciones de los recursos de revisión señaladas. Continuando con el siguiente inciso, le pido al secretario ejecutivo dé cuenta de las propuestas de cumplimiento o incumplimiento por parte de las autoridades sobre las resoluciones de este consejo. Con gusto, Presidenta. Señores consejeros, dentro del punto cuarto, inciso B, les informo las propuestas de determinación mencionadas por la Presidenta. El primer recurso de revisión es el radicado con el número 559, diagonal 2015. El sujeto obligado es el Ayuntamiento de Zacualco de Torres, la ponencia de la consejera presidenta Cintia Patricia Cantero Pacheco. Y la resolución que pone a consideración de este consejo para su votación se tiene por incumplida por el sujeto obligado la resolución definitiva dictada por este órgano garante. Se ordena reponer el procedimiento y se requiere. Asimismo, se impone amonestación pública con copia a su expediente laboral al ciudadano, el abogado Camilo Cocula Castillo, encargado de la unidad de transparencia del ayuntamiento mencionado, que es Zacualco de Torres, ello de conformidad con el artículo 103.2 de la ley en la materia. Les informo también que las siguientes cinco determinaciones de los recursos de revisión van en el mismo sentido, por lo cual la propuesta la dejaré al final de la lectura. El primero es el radicado con el número 638, diagonal 2015. El sujeto obligado es el Ayuntamiento de Jocotepec, la ponencia de la consejera presidenta Cintia Patricia Cantero Pacheco. El siguiente es el recurso de revisión 681, diagonal 2015, del Ayuntamiento de Guadalajara, y de la ponencia de la consejera Olga Navarro Benavides.
El tercer recurso de revisión es el radicado con el número 700/2015 y acumulado del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, de la ponencia de la consejera presidenta Cintia Patricia Cantero Pacheco. El cuarto recurso es el radicado con el número 765/2015 y acumulados. El sujeto obligado es el Tribunal de lo Administrativo del Poder Judicial del Estado, de la ponencia de la consejera presidenta Cintia Patricia Cantero Pacheco. Y por último, el recurso de revisión 857/2015 del Ayuntamiento de Zapopan, del consejero Francisco Javier González Vallejo. Las propuestas de resolución a estos recursos: se tiene por cumplida la resolución definitiva pronunciada por el Consejo de este instituto y se ordena archivar el asunto como concluido. Por último, las últimas dos propuestas de resolución también van en el mismo sentido. El primero es el recurso de revisión 674/2015 del Ayuntamiento de Tonalá, de la ponencia de la consejera presidenta Cintia Patricia Cantero, y el segundo es el 715/2015 del Ayuntamiento de Tonalá, también de la ponencia de la consejera presidenta Cintia Patricia Cantero Pacheco. Y la resolución que se pone a su consideración es la siguiente: se tiene por incumplida al sujeto obligado la resolución definitiva dictada por este órgano garante y se ordena reponer el procedimiento. Asimismo, se requiere. Son los acuerdos que se ponen a su consideración para ser votados, Presidenta. Gracias. Pregunto si existe alguna observación. Ninguna. No, ninguna. Ninguna. Por lo que en votación nominal les pregunto el sentido de su voto. Consejero Francisco Javier González Vallejo. A favor. Consejera Olga Navarro Benavides. También a favor. Mi voto es a favor, por lo que se aprueba por unanimidad las determinaciones de cumplimiento de los recursos de revisión expuestos. Secretario, por favor, continúe con el siguiente punto. Claro que sí, Presidenta. Dentro del inciso C del cuarto punto del orden del día, les informo sobre las propuestas de resolución, los recursos de transparencia admitidos en días pasados, a ponerlos a su consideración, el sentido y su votación correspondiente. El primero es el recurso de transparencia 521/2015 del sujeto obligado OPD Servicios de Salud del municipio de Zapopan, de la ponencia de la consejera presidenta Cintia Patricia Cantero Pacheco. Y la resolución propuesta es parcialmente fundada y se requiere al sujeto obligado a efecto de que publique en su página de internet la información cuyo cumplimiento fue determinado. Siguiente recurso de transparencia es el 168/2015 del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, de la ponencia de la consejera Olga Navarro Benavides. La resolución propuesta es infundada y se ordena archivar el asunto como concluido. Y por último, el recurso de transparencia 518/2015. El sujeto obligado es el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes en Jalisco, también de la ponencia de la consejera Olga Navarro Benavides. Y la resolución propuesta es infundada y se ordena archivar el asunto como concluido. Presidenta, le informo que son los acuerdos que se ponen a su consideración para ser votados. Gracias. Pregunto a los consejeros si tienen alguna observación. Ninguna. 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 Por lo que en votación nominal les pregunto el sentido de su voto. Consejero Francisco Javier González Vallejo. A favor. Consejera Olga Navarro Benavides. A favor. Mi voto es a favor, por lo que se aprueba por unanimidad los recursos de transparencia señalados. Secretario, por favor, continúe con el siguiente punto. Con gusto, Presidenta. Dentro del cuarto punto, inciso D, les informo las propuestas de determinación de cumplimiento o incumplimiento de las resoluciones a los recursos de transparencia, ello de conformidad al artículo 104 del Reglamento de Transparencia, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El primero es el radicado con el número 213/2015 y acumulado. El sujeto obligado es el Ayuntamiento de Techaluta de Montenegro. La ponencia del consejero Francisco Javier González Vallejo y la resolución propuesta se tiene por cumplida. Al sujeto obligado, la resolución definitiva dictada por este órgano garante, archívese como asunto concluido. El siguiente es un recurso de transparencia radicado con el número 223/2015 y acumulado. El sujeto obligado es el Ayuntamiento de Sayula. La ponencia del consejero Francisco Javier González Vallejo y la resolución propuesta se tiene por incumplida y se le otorga a la nueva administración pública del sujeto obligado un plazo máximo. El plazo máximo para que publique y actualice de manera correcta y completa la información correspondiente en los artículos 8º y 15º de la ley en la materia, así como para que informe a este instituto del cumplimiento realizado. Se apercibe al presidente de la Administración Pública Municipal que para el caso de que incumpla con la resolución será
Se le impondrá como medida de apremio una amonestación pública con copia a su expediente laboral. Siguiente recurso de transparencia es el radicado con el número 218, diagonal 2015 y acumulados. El sujeto obligado es el Ayuntamiento de Santa María del Oro. La ponencia de la consejera presidenta Cintia Patricia Cantero Pacheco y la resolución propuesta. Se tiene por incumplida al sujeto obligado la información definitiva dictada por este órgano garante y se ordena reponer el procedimiento, asimismo se requiere. Por último, el recurso de transparencia radicado con el número 327, diagonal 2015 y acumulados. El sujeto obligado es el Ayuntamiento de Amacueca. La ponencia de la consejera presidenta Cintia Patricia Cantero Pacheco y la resolución propuesta. Se tiene por incumplida al sujeto obligado la resolución definitiva dictada por este órgano garante y se ordena reponer el procedimiento, asimismo se requiere. Son los acuerdos que se ponen a su consideración para ser votados, presidenta. Gracias. Pregunto si existe alguna observación. Ninguna. ¿Ninguna? Por lo que en votación nominal les pregunto el sentido de su voto. Consejero Francisco Javier González Vallejo. A favor. Consejera Olga Navarro Benavides. También a favor. Mi voto es a favor, por lo que se aprueba por unanimidad las determinaciones de cumplimiento de los recursos de transparencia señalados. Secretario, por favor, continúe con el siguiente punto. Claro que sí, presidenta. Señores consejeros, dentro del cuarto punto, inciso E, les informo sobre las propuestas de resolución, recaído a los procedimientos de responsabilidad administrativa que fueron puestos a su disposición para observaciones o correcciones correspondientes. El primero deviene de un procedimiento de responsabilidad radicado con el número 12, diagonal 2014. El sujeto obligado es el Partido del Trabajo en el Estado de Jalisco. Y la propuesta de resolución para ser votada por parte de este Consejo es de sancionarse al ciudadano Amarante Gonzalo Gómez Alarcón, miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional y comisionado político nacional del sujeto obligado, con 50 días de salario mínimo equivalente a la cantidad de 3,364 pesos con 50 centavos, que corresponde a la fecha en que se cometió la infracción, que es en febrero del año 2014, ello ante el incumplimiento de publicar y actualizar de forma completa la información fundamental que le corresponde. Archívese el expediente como asunto concluido. La siguiente propuesta de resolución deriva de un procedimiento de responsabilidad radicado con el número 16, diagonal 2014, es del Ayuntamiento de Tala, y la propuesta de resolución a este Consejo para su votación es de sancionarse a Claudia Yadira Mejía Ruelas en su carácter entonces titular encargada de la Hacienda Municipal del Ayuntamiento de Tala, por negar o entregar de forma incompleta o fuera de tiempo información pública. Por dicha responsabilidad se le impone una multa por el equivalente a 10 días de salario mínimo general vigente en la zona metropolitana de Guadalajara, que asciende a la cantidad de 672 pesos con 90 centavos, correspondiente a la fecha en que se cometió la infracción, que fue en marzo del 2014. Por último, archívese el expediente como asunto concluido. Presidenta, señores consejeros, les informo que son los acuerdos que están a su consideración para ser votados. Gracias. Pregunto a los consejeros si existe alguna observación. Ninguna. No, ninguna. Ninguna, por lo que en votación nominal les pregunto el sentido de su voto. Consejero Francisco Javier González Vallejo. A favor. Y Olga Navarro Benavides. A favor. Mi voto es a favor, por lo que se aprueba por unanimidad las resoluciones de los procedimientos de responsabilidad administrativa señalados. Secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Claro que sí, presidenta. Continuando con el quinto punto del orden del día, pongo a consideración del Consejo, para en su caso la aprobación correspondiente del ejercicio del remanente presupuestal 2015 para solventar las necesidades básicas de la operación ordinaria de este instituto hasta en tanto no se apruebe la distribución presupuestal definitiva para el ejercicio fiscal 2016. Entre los principales gastos que se prevé cubrir durante el mes de enero del año 2016 se encuentran el pago de la nómina, los servicios generales como son seguridad del inmueble, pago de renta, energía eléctrica, servicios de copiadoras, servicio de limpieza, entre otros, así como los insumos necesarios para la operación del instituto. Les informo que las partidas ejercidas durante dicho periodo, entre otras, nada más serían las correspondientes a las partidas 2000 y 3000. Es lo que está a su consideración para ser votado, presidenta. Gracias. Pregunto a los consejeros si tienen alguna observación. Ninguna. No, ninguna. Ninguna.
Por lo que en votación nominal les pregunto el sentido de su voto. Consejero Francisco Javier González Vallejo. A favor. Consejera Olga Navarro Benavides. También a favor. Mi voto es a favor, por lo que se aprueba por unanimidad el ejercicio del remanente presupuestal 2015 en los términos señalados y se instruye al secretario ejecutivo realice las gestiones correspondientes para el cumplimiento y observación Con de todo esto. gusto, Presidenta. Continuando con el sexto punto del orden del día, pongo a consideración de este Consejo para, en su caso, su aprobación correspondiente, la tercera transferencia presupuestal del ejercicio fiscal 2015 entre diferentes partidas del presupuesto de egresos del Instituto por un total de 459,000 pesos. La información relativa a estas transferencias, a estos movimientos entre partidas del mismo presupuesto les fue circulado de manera electrónica, no, les fue comentado a cada uno. Por lo anterior, pregunto si tienen alguna observación al respecto. Ninguna. No, ninguna. A ver si nos lo van a mandar en electrónico. No, ya ahorita se les va a entregar en Sí, físico, Ahorita mismo. de hecho. Por lo que en votación nominal, tampoco existe una observación de mi parte, por lo que en votación nominal les pregunto el sentido de su voto. Consejero Francisco Javier González Vallejo. A favor. Consejera Olga Navarro Benavides. También a favor. Mi voto es a favor, por lo que se aprueba por unanimidad la tercera transferencia presupuestal entre partidas 2015 y se instruye al secretario ejecutivo para que recabe las firmas correspondientes y al director de administración para la publicación en la página web del ITEI. De igual forma, al director de administración para que les proporcione copia a los consejeros. ¿Dónde está? No, que ¿dónde está el director? ¿El director? ¿El director? Ya lo están buscando. ¿Eh? Ya lo están buscando. ¿Pero dónde está? Continuando con el séptimo punto del día, del orden del día, pongo a consideración de este Consejo para, en su caso, su aprobación correspondiente, la designación de un servidor público del Instituto, siendo este el siguiente. Se propone designar al coordinador de comunicación social, al ciudadano Jorge Carlos Campos Torres, con una vigencia del 7 de diciembre del 2015 al 6 de marzo del año 2016. Por lo anterior, pregunto si existe alguna observación. No, solamente darle la bienvenida. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. Por lo que en votación nominal les pregunto el sentido de su voto. Consejero Francisco Javier González Vallejo. A favor. Consejera Olga Navarro Benavides. También a favor. Mi voto es a favor, por lo que se aprueba por unanimidad la designación del servidor público mencionado. Continuando con el octavo punto del orden del día, doy cuenta a este Consejo que, derivado del Convenio General de Colaboración celebrado con la Universidad de Guadalajara, que dentro de sus cláusulas contempla la realización de diferentes actividades académicas, es que en conjunto entre la Universidad de Guadalajara y el Instituto de Transparencia se realizó el segundo Congreso Internacional de Seguridad Ciudadana los días 9, 10 y 11 de noviembre en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, por lo que se pone a consideración de este Consejo sea destinada la cantidad de 23,000 pesos del presupuesto del Instituto de Transparencia, 23,200 pesos para cubrir los gastos a los que nos comprometimos para la realización de manera conjunta con este evento. Por lo anterior, pregunto si existe alguna observación. Ninguna. No, ninguna. Ninguna, por lo que en votación nominal les pregunto el sentido de su voto. Consejero Francisco Javier González Vallejo. A favor. Consejera Olga Navarro Benavides. También a favor. Mi voto es a favor, por lo que se aprueba por unanimidad la participación económica que tuvo el ITEI para el segundo Congreso Internacional de Seguridad Ciudadana. Continuando con el noveno punto del orden del día, relativo a los asuntos varios, pregunto a los consejeros si existe alguna observación. No, presidente. No, ninguna. Tampoco de mi parte, por lo que, no habiendo más asuntos que tratar, se clausura la 44ª sesión ordinaria, siendo las 12 horas con 47 minutos del día 9 de diciembre del año 2015.